Por acá te saludo a tu pastor y amigo Juan de Dios Barreto. En un episodio más de Hepzibah Podcast. Sean todos bienvenidos a este episodio número 5 de tu podcast preferido, tu podcast edificante, podcast Hepzibah. Claro que sí. Acá vamos a comenzar con el episodio número 5. Vamos a comenzar con la palabra de hoy. ¿Qué vamos a hablar en esta hermosa tarde? Amados hermanos, vamos a hablar de algo que es muy clave en la vida de un cristiano. Vamos a hablar de algo que es de suma importancia en la vida de un cristiano. ¿Cómo lo es? Atendiendo el llamado o el llamamiento. Porque, de hecho, amados hermanos, esto es lo más importante. Porque muy bien sabemos que el Señor no te obliga de una vez, sino que Él toca la puerta para que tú seas el que decida que sea Él obrando en tu vida. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Es tan importante porque si nosotros no tomamos la decisión de que sea Él entrando en nuestras vidas y que sea Él obrando en nosotros, que sea Él tomando las decisiones y nosotros nos dejamos llevar por ese llamado que Él tiene para nosotros, el cual Él nos está entregando, si nosotros tomamos ese arado que Él nos está entregando, las cosas van a fluir de una manera excelente. Entonces, ¿qué es a lo que debemos llegar hoy en día si no lo practicábamos? Es que nosotros, ante cualquier situación, podamos atender el llamado sin poner peros, que nosotros antes que cualquier situación podamos decir sí, amén, que nosotros antes de cualquier situación podamos decir, ok, Señor, aquí estoy. Y que de hecho, antes de que te envíe a hacer la situación que te envíe a hacer, que tú puedas decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, puedes usarme, soy tu siervo. Entonces, a esto es a lo que nosotros debemos inclinarnos. Que cuando Dios da una palabra, nosotros podamos ser esos obreros que van y acatan ese llamamiento. Y poniendo un ejemplo bíblico, que de verdad me gusta hablar mucho sobre él, porque es algo que no cualquier persona está dispuesta a hacer esto por seguir el llamado del Señor. No cualquiera está dispuesto a hacer lo que él hizo por avanzar en el camino correcto. No hay muchas personas que estén dispuestos a dejar todo, a quemar esos barcos, a salir de esa zona de confort por ir y buscar del Señor. Compartiendo sobre Eliseo, un hombre que de verdad me sorprende la forma en la que él decide aceptar el llamado. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, que habla sobre el llamamiento de Eliseo. Entonces, yo quiero leer un poco para que podamos ver, para que podamos escuchar directamente de la palabra cómo reaccionó este hombre cuando recibió el llamado de parte del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: partiendo él de allí, o sea, Elías, partiendo de donde estaba, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ok, dice que Elías, partiendo de donde estaba, se encontró a Eliseo. Y Eliseo estaba arando con 12 yuntas y él estaba con la última. Las 12 yuntas son pares de bueyes con los que se araba la tierra. Entonces, él tenía 12 yuntas, que vendrían siendo 24 bueyes. ¿Ok? Entonces, dice que él estaba con la última. ¿Por qué? Porque cada yunta, con cada par de bueyes, es necesario que haya una persona que vaya llevando las riendas, por así decirlo, de lo que se está haciendo, del trabajo que se está haciendo. Porque de lo contrario,
el trabajo va a salir desviado, va a salir mal. Entonces, por esta misma razón, aprovechando un momento, es que más adelante en los evangelios dice que no cualquiera, de hecho dice que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y es porque si tú pones tu mano en el arado, pero tú estás pendiente de cualquier otra cosa menos de lo que estás haciendo, ese camino que tú estás haciendo con el arado va a quedar mal. Porque es necesario de que tú vayas tomando el control. Porque si no los bueyes se van a desviar, van a ir a un camino que no es. Puede pasar cualquier cosa. Te distraes del llamamiento que el llamado real que te están haciendo. Entonces, volviendo a la escritura, dice que él estaba con el último par de bueyes, con la última yunta. Y dice, y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. ¿A qué se refleja esto? Que él llega, Elías, ve a Eliseo que está arando la tierra, toma su manto, lo pone encima de él. Pero ¿a qué se refería Elías con esta entrega de manto? Elías estaba haciendo un llamamiento a Eliseo para que Eliseo empezara a seguir el camino. Entonces, en el verso 20 dice, entonces, dejando él los bueyes, o sea, Eliseo dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, Elías le dijo a Eliseo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Acá vemos algo. Elías toma su manto, se lo entrega y empieza a caminar. Luego viniendo Eliseo en pos de Elías, Eliseo le dice, déjame despedirme un momento y yo te voy a seguir. Pero vemos algo muy interesante y es que Elías le dice, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces, no es que Elías le dijo, déjalo todo de una vez. Era necesario, sí, pero en lo que quiero resaltarlo es que Eliseo no esperó a que alguien le dijera, tienes que soltar esto, porque si estás aferrado al arado, no puedes estar acá trabajándole al Señor. Eliseo no esperó nada de esto. Eliseo recibió el manto y de una vez decidió dejarlo todo y seguirlo. De una vez decidió dejar esas yuntas y seguir. Decidió dejar aún a su familia. Ah, pastor, pero ahí dice que él fue a despedirse. Sí, fue a despedirse ya. Es una despedida. Oigan, llego. ¿Cómo están? Bueno, me voy a seguir el llamado que me acaba de hacer Elías. Eso era todo. Pero Eliseo, así como te estoy contando, él decidió dejarlo todo por seguir el llamamiento del Señor. Muchas veces nosotros estamos en cualquier momento de nuestra vida y llega el Señor, nos hace un llamado, nos entrega un arado y nosotros no queremos recibirlo. Él nos entrega ese manto y nosotros no queremos recibirlo, sino que nos quedamos en lo que a nosotros nos gusta o nos convence o donde estamos cómodos o donde estamos o donde hemos tenido tanto tiempo. Pero el ejemplo que hoy debemos seguir es el del Eliseo. El del Eliseo. Que antes que cualquier cosa nosotros podamos decidir, que podamos escoger a Él por encima de cualquier cosa. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ahora, veamos qué aconteció después. Dice en el verso 21, y Eliseo se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó
y fue tras Elías y le servía. Ok. Elías le dice, ok, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Eliseo vuelve. Pero hay algo que es muy bonito. Y es algo de lo que me gusta hablar bastante. Y es que Eliseo no solamente decide soltarlo, sino que decide sacrificarlo también. Entonces, él dice, Eliseo tomó un par de bueyes, lo mató, coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen, con el arado, lo usó para la leña, para cocer la carne, para cocinar la carne. Ahí se destruyó el arado, la yunta, y se quedó sin bueyes. Entonces, ¿a qué queremos referirnos con esto? A que cuando Dios nos entrega un llamado, nosotros podamos deshacernos de nuestra vieja vida. ¿Y sabes qué? Es lo más importante, que nosotros decidamos romper y quemar esos barcos. Hablando de quemar los barcos, es quemar la opción de retirada. Y esto fue lo que hizo Eliseo. Eliseo sacrificó un par de bueyes, ya no tenía con qué arar ahora. Entonces, cuando Dios nos hace un llamado, muchas veces nosotros aceptamos el llamado, pero cuando empezamos a caminar, empezamos a servir, empezamos a llevar el mensaje, vamos, pero vamos con una carta bajo la manga, sin confiar en que es Dios el que tiene el control de todo. A Eliseo no le importó esto. Eliseo sabía que si él dejaba todo eso y se iba con Elías, ellos iban a estar bien. Eliseo, un hombre de recursos, un hombre que vivía bien, porque en ese tiempo tener 12 yuntas no era nada fácil. Para aquel que tenía esta cantidad, que tenía tierras para arar, era un hombre que tenía su comodidad financiera. Entonces, Eliseo, ¿qué pudo ver? A Elías llegando, caminando, le echó su manto y se fue. ¿Qué pudo pensar Eliseo? ¿Qué podemos pensar nosotros en esta situación? O sea, yo voy a seguir ese llamado de ese hombre que ha venido caminando y voy a dejar todos mis bienes, voy a dejar todo esto que he obtenido, que he luchado, que he logrado alcanzar por seguir ese llamamiento. Un gran error. Porque podemos ver de Eliseo, no solamente que él decide despojarse de todo esto, sino que podemos ver la confianza plena que él tenía en el Señor. Podemos ver la confianza, la fe que él tenía en el Señor. Porque lanzarse a ojos cerrados en algo que Dios te está diciendo no es para cualquier persona, es para personas que tienen una fe, que no dudan del poder del Señor. Y eso es a lo que hoy estamos siendo llamados. Que cuando Él nos hace un llamado, no dudemos. Que vayamos y lo hagamos porque Él tiene el control. Pero ¿acaso esto va a ser en vano o acaso yo voy a volver a tener cosas que tenía antes? Amado, puedes lograr hasta tener cosas mejores. ¿Y sabes qué? Continuando con esto de Eliseo. Eliseo va, ok, empieza, hace esto. Él hace una reunión pública porque dice que la carne se la daba a la gente, a las personas para que se la comiese. Entonces, podemos ver que Eliseo no solamente decide despojarse de su vieja vida, no solamente decide seguir el llamamiento que Elías le estaba haciendo, sino que también tuvo una decisión irreversible que nadie lo iba a hacer cambiar de opinión. Y hizo su decisión pública. Muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, nosotros tenemos cuidado para que no se entere el vecino que ahora soy cristiano. Vamos con la Biblia bien escondidita para que no la vean. Que nadie se entere.
no voy a publicar nada de esto porque si no van a saber que soy cristiano y qué me van a decir. Es un grave error. Que se enteren, ay, ahora estoy sirviendo en la iglesia, lo que se entere en mi familia, ¿qué va a decir? Que no importe esto. Eliseo tomó una decisión irreversible. Miren, aquí me voy con Elías, voy a servirle, voy a atender el llamado que me está haciendo y no me importa nada. Eso es todo. Eliseo lo hizo, se despidió, chao, me voy con Elías a servir, a atender el llamado que me está haciendo. Y eso es lo que tú y yo hoy debemos tomar. Ese ejemplo de Eliseo. Que a pesar de todo nosotros podamos escoger eso que Dios nos está entregando. Entonces, dice que él, después de hacer esto, él se levantó y se fue tras Elías y le servía. Entonces, muchas veces Dios ha tocado a nuestra puerta y somos nosotros los que no queremos atender el llamado. Y el grave error que cometemos es que decimos, yo estoy aquí, pero aún estando aquí, el Señor no viene y se manifiesta a mí, no me ha entregado un llamado. Hay que estar pendiente con esto. Examínate qué estás haciendo y si estás caminando correctamente, entonces no te has dado cuenta de que el Señor ya te hizo el llamado. Él te hace el llamado, ya es tu decisión si decides seguirle o si decides quedarte con eso viejo que tenías. Entonces, Él decide entregarte un nuevo arado, que es el arado del llamamiento en el Evangelio, de que puedas servirle y que puedas dejar todo eso que te aleja de su presencia. Entonces, no puedes tú tener, no podemos tener nosotros o tomar el control de dos arados, de dos yuntas al mismo tiempo. O es una o es la otra. Y cuando la tomemos, no estemos pendientes de otra cosa, estemos pendientes de que todo lo que hagamos sea para gloria y honra del Señor. Y ahí está la clave. Porque por eso es que en los evangelios dice que aquel que pone su mano en el arado, pero mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Entonces, ok, ya pasamos esto. Vamos a tomar el ejemplo de Eliseo. Vamos a hacer esto. Cuando Dios nos hace un llamado, vamos a seguirle sin importar lo demás. Vamos a seguirle sin importar las demás cosas que tuvimos. Y vamos, lo hacemos. Pero nos enfocamos, nos trazamos, vamos hacia adelante, no miramos hacia atrás, hacia los lados. Nosotros estamos pendientes de lo que importa, de lo que edifica. Y ese es el llamado. Para que puedas obtener el reino de los cielos y se pueda cumplir el propósito que Dios tiene para contigo acá en la tierra. Entonces, a lo que tú decidas atender a este llamado, ¿será que va a ser en vano o que vas a vivir mal? ¿O que no vas a obtener ninguna recompensa? La mayor recompensa que a nosotros nos debe importar, o a lo que debemos darle mayor importancia, es a la presencia del Señor. Cuando Elías ya se iba, Eliseo le pidió una sola cosa. Y esta era una doble porción de lo que Elías tenía. ¿Pero qué tenía Elías? La presencia de Jehová. Esa presencia de Jehová era la que Elías tenía. Entonces Eliseo no pidió cualquier cosa. Él pidió algo que realmente lo iba a llenar. Y podemos ver que por causa de que él decidió dejar todo por seguirle a él, recibió ese anhelo que había en su corazón. Recibió eso que él deseaba, que era una doble porción de lo que Elías tenía, y se le fue entregada. No solamente esto, es lo que puedes recibir. Puedes recibir una doble porción de tu líder espiritual. Ahí está. Ciertamente puede ser así, pero es necesario de que podamos
atender al llamado, que podamos dejarnos guiar y moldear por el Señor. Y así como te digo, esto no va a ser en vano. Porque cuando tú atiendes el llamado, lo que sucede en tu vida es una transformación, una reforma en tu vida, en tu familia. Y poniendo otro ejemplo, colocarnos otro ejemplo, como es el de los discípulos. Pedro le decía al Señor Jesús, Maestro, le preguntaba, ahora pues nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús le decía algo. Y Jesús decía, esto está en los evangelios, puedes buscarlo. Y Jesús le decía, de cierto os digo, de verdad os digo, que no hay uno que no haya dejado madre, padre, hermanos, hijos, casa, tierras, trabajos, tantas cosas por seguir el camino del evangelio. Y dice, no hay uno de esos, no hay uno que no se le haya sido recompensado y recibirá 100 veces más ahora en Cristo. Y dice, padre, hermanos, madre, hijos, bienes, tierras. Pero la diferencia de lo que nosotros podemos obtener en el mundo y de lo que podemos obtener en el Evangelio no es lo mismo. Porque lo que nosotros podemos obtener en el mundo no tiene cimiento. Pero lo que nosotros obtenemos en el Evangelio está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, hoy Él te dice, mira, si tú decides dejarlo todo, dejar casa, familia, esto, lo otro, trabajo, tierras, por seguirme a mí, no te quedarás sin recompensa y recibirás 100 veces más. Y una doble porción de su presencia. No solamente esto, recibirás también la salvación y la vida eterna. Y pasarás a ser coheredero juntamente con Cristo. El llamado de hoy en día, esa que puedas atender el llamado, decide despojarte de todo y servirle al Señor. ¿Cuál es ese llamado? A cada uno de nosotros nos hace un llamado diferente. A unos les hace el llamado como adoradores, como salmistas, que lleven la palabra del Señor a través de una alabanza, de una adoración. A otros les hace el llamado de pastores, a otros el llamado de maestros, evangelistas, diáconos, ujieres. Pero algo que sí tiene Él con cada uno de nosotros es un propósito. Pídele al Señor que sea Él moldeando tu vida. Atiende al llamado, sin importar nada, y verás cómo Él se manifiesta en tu vida. Hasta este momento, hasta este minuto, hasta este segundo, el episodio de hoy, Hepzibah Podcast, Tabernáculo, Pisos Hepzibah, en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, dejar tu like. Si quieres seguir aprendiendo al respecto de esto, déjalo en los comentarios. Y recuerda, atiende el llamado, porque gran recompensa de parte del Señor llegará a tu vida. Y una salvación y una vida eterna, juntamente. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes.